persona y le corresponde, un segundito, aquí está López Contreras Maite Milena. El jurado, la doctora Moraima Esteves, la tutora, la doctora Nelmin Marrero, mi persona, nuevamente aquí como dúo, para escuchar entonces a Maite. Le doy la palabra a la doctora Moraima. Gracias, doctora Milagro, doctora Nelmir. Maite Milena López Contreras. Qué bueno, Maite, una chica muy colaboradora con sus compañeros también. Y nos va a presentar sus avances de intención investigativa, aproximación teórica curricular del programa de Derecho basado en innovación legal TECH. Qué interesante, vamos a aprender un poquito de Maite. Adelante, Maite. Bueno, muy buenos días para todos los compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Permítanme un saludo muy especial a los jurados de esta ponencia de intención investigativa. Es importante también dar las gracias por todo el apoyo a la doctora Moraima. Es un tema bastante disruptivo, pero sé que tiene gran desempeño y desarrollo en el ámbito de la educación. Una aproximación teórica curricular al programa de Derecho con Innovación y Legal Tech nos lleva a entender, permítanme, yo comparto para este lado para ir pasando, que vamos a tener un espacio o unos espacios comprendidos en abordaje del problema, interrogantes, propósito, justificación, líneas de investigación, bases legales y metodología. Dentro de este proceso hay una ontología del objeto de estudio, basada en la teoría curricular que se presenta hoy en día en los entornos de educación superior en los programas de derecho, específicamente en la Universidad Americana en la ciudad de Barranquilla. Tener en cuenta que hay competencias digitales que deben ser abordadas de manera transversal en todos los currículos académicos que se presentan para preparar a ese profesional en derecho en las nuevas competencias digitales. Esto nos lleva a tener un nuevo enfoque interdisciplinar que va a un campo más innovador, y esa innovación educativa es una de las propuestas fundamentales de nuestro proceso, porque la transformación y resignificación de la teoría curricular se va a dar desde en la universidad con las miras de dar competencias digitales a los estudiantes en las situaciones que se dan en el contexto y en el mercado laboral. Estas competencias digitales están basadas en derecho internacional, en comercio electrónico, en tributación internacional, Bitcoin, todo lo que tiene que ver con la criptomoneda, todo lo que tiene que ver con compliance y Saralaf. Son temas y delitos informáticos que tienen gran auge hoy en día y que no están siendo abordados en el aula de clase, porque continuamos con los paradigmas de las clases memorísticas, y un resurgimiento y una resignificación de la educación nos va a llevar a tener una evolución global del contenido de Legal Tech. Es importante porque dentro de esto vamos a tener el desarrollo o la lectura de contextos de los actores sociales de acuerdo a sus perspectivas como estudiantes, como egresados y como docentes. Tres componentes vitales que nos contextualizan el problema desde el punto de vista de la desactualización curricular de los programas de derecho en todos los ámbitos, incorporar nuevos contenidos, jurisprudencia comparada, y ahí entra un punto fundamental en este contexto del problema, que es la educación comparada que podemos realizar estudiando las bases jurídicas que se presentan en Europa y en Latam, que ya tienen algunos avances. Reportes institucionales y evaluaciones de competencias externas a lo que se ve enfrentado, lo que proyecta en su visión y misión la institución educativa y de qué manera va a empezar a evaluar las competencias externas sin dejar de lado la evolución tecnológica y disruptiva que se presenta. Esos desajustes tienen que enfocarse también en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Una educación basada en inteligencia artificial o basada en temas de contenidos que permean
ese aprendizaje debe ser tenido en cuenta desde todos los estilos, visual, auditivo, kinestésico y por supuesto en la diversidad del componente educativo en aras de una educación transnacional. Hoy en día tenemos dos estudiantes de diferentes regiones que a través de un medio tecnológico como un Team o un Zoom pueden estar conectándose. Entonces ahí encontramos que este contexto del problema requiere unas demandas laborales interesantes como el análisis de casuística a través de los algoritmos, tener en cuenta que esas competencias deben ser actuales y que las prácticas deben ser transversales desde el aula para llegar al contexto social en el que se encuentran los estudiantes o egresados. La pregunta problema que vamos a absorber es cómo puede los aportes de esta hermeneusis de la teoría curricular desde la aproximación de LegalText en innovación en el programa de derecho abordar las nuevas competencias a las que se enfrenta el profesional. Por supuesto, dentro de los propósitos de esta intención investigativa, el principal o el general corresponde a generar esa hermeneusis curricular de LegalText desde un sentido innovador, teniendo en cuenta el programa de Derecho en la Universidad Americana. Dentro de los propósitos específicos o el recorrido o el devenir que vamos a tener en este proceso investigativo, vamos a empezar a develar cuál es el currículo actual que se presenta en la universidad. Vamos a interpretar esos significados que le atribuyen a los actores que hacen parte o que de una manera u otra transforman la educación desde el aula como los estudiantes y el docente, pero más allá de eso, tener la participación de los egresados que se enfrentan al mercado laboral. Comprender este sentido del currículo entonces nos llevará a tener o a emerger una hermeneusis sobre este currículo con LegalText. Entonces, de ahí parte que la justificación de esta investigación tenga componentes de realidad educativa, pasar de unas clases magistrales a unas prácticas docentes con realidad inmersiva, con realidad social, con nuevas problemáticas que requieren, además de eso, impulsar proyectos a nivel de políticas públicas y a nivel gubernamental, con proyectos que deben ser abordados desde la nueva incursión de las nuevas tecnologías de la información. Una transformación disruptiva del derecho que ya hace más de 10 años empieza a tener práctica desde lo privado y lo público, pero que nuestros currículos siguen ávidos de esa resignificación del componente curricular y por eso esta hermeneusis curricular. En el ámbito político, por supuesto, no solamente quedarnos en las políticas públicas que se presentan desde los lineamientos de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también impulsar esa investigación educativa desde la educación superior en nuevas temáticas que son realidad social. Y partir de esa hermeneusis que nos va a permitir interpretar esa teoría curricular con una visión, yo no la llamaría ni siquiera futurista, sino actualizada a la disrupción que se está presentando en la práctica del derecho con innovación y abiertos a nuevas experiencias de investigación. Dentro de las líneas de investigación que abordamos en este desarrollo desde la intención doctoral se encuentra el desarrollo, innovación y creatividad educativa. Tenemos variables como los currículos, que fue abordado por Espinosa citando a Rangel como ese significado amplio y flexible que se da de lo que se enseña en las escuelas, en la educación superior y por supuesto en la formación posgradual. Esa transformación digital que también fue abordada por Menéndez en el 2016 con la revolución industrial, aborda y da llegada a nuevas prácticas del derecho con innovación LegalText y derecho digital, pero teniendo un componente abierto y una lectura de los actores sociales bastante, se podría decir, impregnada por la parte sociocultural, la heterogeneidad de las comunidades, la cultura y la complejidad del liderazgo también que se presenta desde la responsabilidad de todos y todas en el desarrollo de nuevas normativas que aborden el derecho. Dentro de los antecedentes partimos de la UNESCO en el año 2010 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos el modelo de GAMS y Barroga,
que habla de esos currículos que requieren ser ordenados, que requieren ser organizados, que requieren ser estructurados de manera eficaz para el profesional que se titula en el programa de Derecho. El modelo de Arnaz, que habla de esa planificación curricular, que para el año 1990 hablaba de esas proposiciones y normas, y hoy en día la queremos resignificar con una hermenéutica curricular que brinde también aportes desde la teoría de la destrucción creativa con Schubert, desde la teoría de la innovación digital, porque tendremos en esa difusión de innovación de la educación superior y el currículo muchos rezagados, y Eve Roberts habla muy bien de la manera en que las generaciones también abordarán este interés por transformar la educación. Mark Koiner también habla de una teoría de la prestación de servicios legales desde la experiencia, de Legal Test, desde la tecnología y desde las habilidades. Y no menos importante, hablando de la teoría de Taylor, que busca abordar el currículo desde la realidad social que se amolda a el desarrollo de esta difusión tecnológica. Encontramos antecedentes en el plano internacional como tesis doctorales por Lord y Gamboa con un diseño curricular en competencias profesionales. Tenemos de Godoy, que es para el año 2020, que aproxima la integración de pedagogía, contenido y tecnología. En el año 2021 tenemos nuevamente otra innovación curricular para la Universidad Estatal de México, y Michel Moel, que habla de una propuesta pedagógica basada en 3 componentes que se denomina TAC. Estos componentes están basados en el contenido tecnológico, en el contenido pedagógico y, por supuesto, en el conocimiento pedagógico tecnológico. De otra parte, encontramos en el plano nacional a áreas para el año 2022 con el emprendimiento como desde la visión de innovación curricular en la educación superior, en la educación secundaria y media vocacional. Me encanta esta teoría porque permite migrar a la educación superior, y lo abordo en aula de clases constantemente cuando tengo estudiantes de especialización, en donde los invito a innovar curricularmente con los componentes de Legal Tech. Y por supuesto la Aguado, que brinda las competencias a esos estudiantes de educación superior de ingeniería industrial, que también aborda esas competencias globales de cara a lo que se viene. Dentro de las bases legales encontramos la base principal, la ley de educación en Colombia, la ley 115, que brinda una flexibilidad curricular adaptable, que brinda esa autonomía universitaria para no solamente trabajar en la Universidad Americana, esa aplicación de esta tesis doctoral, sino llevarla a otras almas mater donde también soy egresada, y que pueda multiplicarse en diferentes planos de calidad educativa a nivel nacional y, por qué no, internacional. Dentro de las bases legales también encontramos que existen unos marcos regulatorios de la tecnología de la información y la comunicación en la Ley 1955 del 2019. Tenemos la de protección de datos personales, y de ahí parte en garantizar esa privacidad de los datos en el componente de Legal Tech, y por supuesto la firma electrónica a través de la ley 527 del 99, y que ya el tema de inteligencia artificial, que es un tema que abordo puntualmente en mis clases de especialización, cuando les muestro que hemos tenido 2 intenciones en Colombia de regular la inteligencia artificial en proyectos de ley que no han logrado a fin término porque falta cultura de educación en respecto a estas temáticas, y solo se encuentra contemplado en el COMPES 3975, en donde da condiciones habilitantes para preparar los cambios tanto sociales como económicos de la inteligencia artificial. O sea que estamos en este curso del proceso. Dentro del paradigma que vamos a abordar tenemos el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, un método fenomenológico, y el escenario será la Universidad Americana de Barranquilla. Dentro de los informantes, vamos a contar con la participación de 5 informantes docentes de pregrado, 5 estudiantes y 5 egresados. Para abordar un poco más esta información, me permito hablar de la pentadimensionalidad y cómo nosotros, a través de ese estudio cualitativo, fenomenológico y hermenéutico, vamos a abordar este objeto de estudio.
En cuanto a la ontología, tenemos que la transformación digital disruptiva requiere que diversas prácticas legales se lleven al aula de clase. Que además de eso, dentro de ese proceso empezamos a tener un derecho tecnológico y un derecho digital más enfocado a las nuevas tendencias del mundo. Y por esto necesitamos cambios legislativos y desde la educación superior queremos impulsar esos proyectos de estudio en investigación para llegar a hacer legislación en el país. En la epistemología encontramos a Bungle en el 2004 que habla de esa resignificación curricular y esa hermeneusis y esa lectura de los actores sociales nos va a llevar a emerger esa teoría curricular basada en las diversas prácticas del derecho digital, como los componentes de Bitcoin, tributación internacional, delitos informáticos, abiertos no solamente a profesionalizar a nuestros egresados como abogados civilistas, administrativistas o comerciales, sino abrir ese desarrollo funcional a nuevos mercados laborales con competencias de calidad educativa. En metodología encontramos que es un paradigma interpretativo porque vamos a leer los contextos, a estudiar el proceso a través de un enfoque cualitativo y la hermeneusis será de Husserl, Surks y Burger, será fundamental en este desarrollo investigativo porque nos va a permitir adaptar a la necesidad del contexto. Esa lectura y ese enriquecimiento va a ser dado por estos actores sociales. Dentro de la axiología encontramos que la formación debe ser integral y esta formación integral debe responder a las nuevas tendencias, no solamente en conocer una inteligencia artificial basada en programas que ya están parametrizados con algoritmos, sino a usarlo de manera ética y que esta ética no trascienda, o sea, no transgreda los derechos del ser humano. Y por supuesto, impulsar a que nuestros estudiantes tengan la ciudadanía digital y que empiecen a emerger nuevos paradigmas de la ciudadanía, como lo hace hoy en día la gobernanza, la e-governance del país de Estonia. Dentro de la teología encontramos que esta genera una aproximación teoría curricular, pero adaptando esos currículos del programa de derecho, pero partiendo de las competencias que en el mercado laboral nuestros egresados requieren con una mirada a las nuevas prácticas del derecho. Dentro de las técnicas y búsquedas de información, vamos a realizar entrevistas abiertas a profundidad que nos va a permitir también poder estudiar a través de esas preguntas abiertas generadoras cuál es el concepto del derecho una vez la persona está recibiendo la asignatura o la temática, cómo la lleva al campo de la realidad que vive el país, que vive el mundo en las nuevas tendencias tecnológicas y cómo a su vez el egresado logra eso esa formación curricular que recibió en el aula, poder llevarla a la generación. ¿A la generación de qué? De nuevas prácticas de Legal Tech. La técnica y la interpretación vamos a categorizar, a estructurar, a comparar y a triangular todas estas entrevistas abiertas y a profundidad que también a través de la observación en aula nos va a permitir saber hasta dónde nuestra intención investigativa va a tener grande impacto a nivel no solamente de la Universidad Pedagógica Libertadores, sino también en las universidades de Colombia y toda la TAM. Finalmente, para dar gracias a este espacio, la transformación digital de la educación y el empleo y el derecho está en nuestras manos a través de este proceso de investigación. Muchas gracias. Bueno, Maite, una exposición muy clara, empoderada. Te felicito, de verdad, toda una profesional allí bien empoderada. Retira tu diapositiva y vamos a escuchar las apreciaciones de tu jurado. Doctora Milagros Abreu. Bueno, Maite, te felicito. Realmente se ve, tú eres abogado.
Soy abogado y contador público. Ah, ok, con razón. Tienes un manejo perfecto del tema. Y bueno, y ahora que le estás agregando todo esto, yo dije, o es abogado o es parte de alguna ingeniería de informática, en computación, porque lo maneja perfecto. Realmente, mira, te felicito por todo esto, porque yo no tengo preguntas. Lo único que te podría decir es si tú estás aplicando algo de esto en tu aula de clase. Sí, claro. Yo me desempeño como servidor público en una Secretaría de Educación del municipio de Soledad y soy docente universitaria en 3 universidades aquí en Atlántico sobre fundamentación tecnológica y especializaciones de inteligencia artificial, derecho digital y educación. Y aplicas esto. Estás Claro que sí, aplicando lo que tú quieres. claro que sí. Es la formación que doy en estas universidades. Ok. Sí, porque se nota. Yo dije, esto lo tiene que estar ejecutando por la manera como hablas. Te felicito de verdad. Muy bien llevado en la parte del método. Los objetivos perfectos, me parecen bien estos verbos que estás utilizando. Bien llevado, profesora, la felicito. Tiene una buena alumna también. Muchas Bueno, te gracias. cuento algo, Milagro. Ella fue mi alumna de educación comparada y hoy la he estado escuchando demostrando sus competencias también de educación comparada. Así que te felicito, Maite. Y hay algo importante. Ella viene viviendo esa experiencia, pero la ha querido sistematizar y teorizar sobre ella. Y qué excelente oportunidad a través de su tesis doctoral. Felicidades, Maite. Doctora, Bueno, gracias. doctora Nelmir. Bien, realmente me parece un trabajo súper interesante. Demostraste mucha seguridad. Yo me uno a las palabras de la doctora Milagro. Me parece que ya el hecho de que lo estés aplicando, la forma en que hablas, la pasión que le estás poniendo a tu trabajo, habla mucho de ti, de tu interés por llevar esto a buen término y yo no me queda más nada que felicitarte a ti y a tu tutora. Así que adelante, Maite, excelente. Doctora, muchas gracias. Maite, no sé si quieres agregar algo, porque de verdad todo ha estado maravilloso. Bueno, no, realmente este proceso surge de ver las necesidades del aula, de ver cómo nuestros profesionales se enfrentan a nuevos retos que no brinda la universidad desde los currículos y que salen titulados y se enfrentan a una nueva necesidad. Entonces, no verlo como una asignatura electiva, sino de una asignatura transversal que pueda permear todas las áreas del derecho desde el primer semestre hasta el último, y creo que esta es la oportunidad de poder sembrar una oportunidad de transformación curricular en educación superior de derecho, de verdad. Muchas gracias. Bueno, Maite, éxito, sigue así adelante, te felicito, me sentí doblemente orgullosa, como tu profesora de educación comparada y como tu tutora. Así que gracias por todo, doctora Milagro. Yo creo que con Maite cerramos con broche de oro este grupo tan extraordinario de tesistas que de verdad me tienen muy llena de orgullo y muy satisfecha porque te repito, llevan la impronta de nuestra universidad con ese compromiso, esa responsabilidad y esa actitud de ser cada día mejores. Ok, sí, con Maite. Estás Estamos aprobada, tratando. Maite. Bueno, lo estoy pensando todavía, profe. Yo también, ¿Será, vamos a ver. Marta, ¿Será posible que lo están pensando? Recuerden que nos Ay, reimaginamos el futuro con la UNESCO y creo que esta es la oportunidad. Este espacio es eso. quiero verle la carita a mi chico, Karen, Marta, ya veo a Diana. Maite, de verdad que muchas gracias. Felicidades Muchas a gracias por todos. su tiempo. gracias. Muchas Felicidades para gracias. todos. Y Doctora. bueno, el jurado, realmente le doy las gracias desde aquí de esta moderación y ya culminamos con la profesora Moraima
cerramos un poco esta jornada del día de hoy.